En el siguiente video vamos a mostrar un nuevo ejemplo de integrales que se resuelven por sustitución trigonométrica. Recordemos que para la sustitución trigonométrica nos vamos a apoyar del teorema de Pitágoras y del triángulo rectángulo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dado un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos, voy a tomar como referencia este ángulo agudo y le voy a llamar alfa. Denominamos el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. El cateto que se encuentra enfrente del ángulo se llama cateto opuesto y el cateto que se encuentra adyacente, valga la redundancia, al ángulo, pues se denominará como tal, cateto adyacente. Entonces, de esto se desprende el despeje de la hipotenusa y el despeje de cada uno de los catetos. También me voy a apoyar de las tres funciones trigonométricas principales, seno, coseno y tangente. Recordando que el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Veamos el ejemplo. Es integral indefinida de la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada sobre x cuadrada diferencial de x. Para poder resolver esta integral, recordemos que no puedo aplicar como tal un cambio de variable, puesto que la derivada de la raíz no coincide con este término. Tampoco puedo aplicar una integración por partes, puesto que no se cumple la condición de que los dos términos se estén multiplicando y que al menos un término sea conforme a la lista para identificar U. Entonces, con la información que hemos trabajado hasta el momento, tampoco puedo hacer el método de completar cuadrados, puesto que no se asemeja. Voy a caer a esta sustitución trigonométrica. Por lo tanto, voy a definir el triángulo rectángulo y el ángulo agudo, que en este caso es alfa. La posición del ángulo es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que va a determinar dónde se ubica el cateto opuesto y dónde se ubica el cateto adyacente. Si observamos la integral, tenemos raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada. Si vamos a esta lista de los despejes, observamos que se parece a la forma para cateto opuesto o para cateto adyacente. Pueden ocupar la que gusten. El resultado va a variar de acuerdo al cateto que ocupen. No vamos a llegar al resultado totalmente idéntico, pero sí equivalente. Yo voy a tomar el cateto opuesto. Entonces, voy a decir que el cateto opuesto es la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada. Si el cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, si la hipotenusa al cuadrado está representada por 9, entonces su raíz será 3. Por lo tanto, la hipotenusa vale 3. Si el cateto adyacente al cuadrado está representado por x cuadrada, entonces el cateto adyacente solito será x. Continuamos obteniendo las funciones trigonométricas. Seno del ángulo. Voy a empezar con el seno del ángulo. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y para la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De estas tres funciones trigonométricas, voy a despejar de la más sencilla la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada. Si observamos, de esta expresión es la más sencilla para despejar. Entonces, si yo despejo la raíz, este 3 que está aquí dividiendo pasa multiplicando. Después de las dos que me quedan, voy a despejar x. ¿De cuál es más fácil despejar x? Del coseno. Entonces, de aquí voy a despejar x. Este 3 que está dividiendo pasa multiplicando. Por lo tanto, x es igual a 3 coseno de alfa. ¿Por qué tengo que despejar a x de la más sencilla? Porque x lo tengo que derivar. ¿Cuál es la derivada del 3 coseno de alfa? 3 por menos seno de alfa. Recuerda que la derivada de coseno es menos seno. Y de aquí despejamos de x. Y de x es igual a menos 3 seno de alfa por de alfa. Recuerda que este menos se debe anteponer para cuando vayamos a multiplicar. Bueno,
Entonces, ahora voy a enmarcar las expresiones que van a ser necesarias para mi proceso de integración. Si se dan cuenta, en la integral original tengo la raíz, por lo tanto, esta expresión me va a ayudar. Tengo también x, entonces voy a ocupar a x, y tengo de x, también voy a ocupar a de x. Las enmarqué porque son las expresiones que voy a ocupar. Entonces, la integral original que está en términos de x va a ser trasladada a términos trigonométricos en función de alfa para poder integrar. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada equivale a 3 seno de alfa. X elevado al cuadrado equivale a 3 por el coseno de alfa elevado al cuadrado. Y de x, que está aquí, equivale a menos 3 seno de alfa de alfa. Voy a multiplicar menos 3 por 3 y seno por seno. Me queda menos 9 seno cuadrado de alfa y elevamos al cuadrado 3 coseno de alfa, que sería 9 coseno cuadrado de alfa. Si ustedes tratan de buscar una identidad trigonométrica que les ayude, seno sobre coseno es tangente. En este caso sería tangente cuadrada, pero no tenemos una integración directa para tangente cuadrada. Entonces no nos funciona. Voy a ocupar otra identidad, que es la del seno cuadrado de alfa igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Vamos a dividir 9 entre 9, o menos 9 entre 9, mejor dicho, que nos va a dar menos 1. Y en el lugar del seno cuadrado voy a aplicar la identidad, que es 1 menos coseno cuadrado de alfa, y coseno cuadrado de alfa lo voy a quedar igual. Ahora, observemos que aquí podemos separar. Ya tenemos la expresión, pero ahora en términos de la identidad trigonométrica. Entonces, estos dos términos están compartiendo el mismo denominador, por lo tanto puedo separar, sin olvidar que el menos 1 afecta a todo. Entonces, menos 1 por 1 serían menos 1 sobre coseno de alfa, que es lo que tengo aquí, y menos 1 por menos sería más coseno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Entonces observamos que 1 sobre coseno es otra identidad trigonométrica, que es secante de alfa. Como está al cuadrado, entonces nos va a quedar menos secante cuadrada de alfa por de alfa, y coseno cuadrado entre coseno cuadrado es 1, por lo tanto 1 por de alfa. Hasta aquí es importante que vayan identificando tanto las identidades que vamos a ocupar como el proceso de integración. Recuerden que estamos usando funciones trigonométricas para poder llegar a la solución de la integral original. Entonces, voy a continuar con la última integral que dejé en la sección anterior, que es integral de menos secante cuadrada de alfa más 1 por de alfa. Vamos al formulario y observamos que esta es una integral directa, que la integral de la secante cuadrada de u es igual a tangente de u más c. Entonces, solo integro de manera directa. Secante integral de menos secante cuadrada de alfa es igual a menos tangente de alfa. Y la integral de 1 de alfa es alfa únicamente, más c. Ahora, ese es como nuestro primer resultado. Sin embargo, la integral no se puede quedar en términos trigonométricos. Debo regresarla a términos de x, que fue nuestra integral original. Por lo tanto, de las funciones trigonométricas que al inicio obtuve, identifico que tangente de alfa es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado sobre x. Entonces, eso lo voy a poner aquí, que equivale a menos tangente de alfa. Pero para sacar alfa no tengo como tal alfa, sino que tengo seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, que fue lo que obtuve al principio. De las tres, de la que tú quieras, puedes despejar alfa. Yo voy a ocupar coseno porque es la más sencilla. Coseno de alfa es igual a x sobre 3. Entonces, de aquí voy a despejar alfa. Para despejar alfa, este coseno que en teoría está multiplicando alfa pasaría dividiendo. Al pasar dividiendo, como 1 sobre coseno, eso nos da como resultado un coseno inverso o un arco coseno. Entonces vamos a decir que alfa es igual al coseno inverso de x sobre 3. Repito, alfa lo puedes despejar de la que quieras, de seno, de coseno o de tangente. Yo lo hice de coseno porque es la más sencilla.
Entonces, aquí vamos a poner más coseno inverso de x sobre 3 más c. Y finalmente hemos obtenido el resultado. Repito, si tú ocupaste al principio cateto adyacente en vez de opuesto, tu resultado va a ser similar, más no idéntico. Va a depender mucho del tratamiento del triángulo y del cateto o de los catetos en cómo los hayas ocupado y utilizado.